7 verdades devastadoras sobre por qué estás tan cansado en espiritualidad. Despertar ahora. En una noche oscura, bajo un cielo estrellado, algo misterioso y aterrador estaba a punto de revelarse. Hombres y mujeres se reunían en un claro del bosque, susurrando secretos peligrosos sobre energías ocultas y rituales que desafiaban la lógica. Un viento gélido hizo que los murmullos se detuvieran. Entonces, una figura encapuchada apareció, con una voz profunda que resonaba como un trueno. ¿Sabes realmente por qué te sientes tan agotado? La espiritualidad está atrapada en un ciclo de oscuridad. Los presentes intercambiaron miradas nerviosas, una mezcla de temor y curiosidad. La figura continuó: una verdad oculta es que estás absorbiendo las vibras negativas de otros, como un imán maldito. ¿Nunca te has sentido completamente drenado después de una conversación? Eso es porque tu energía está siendo robada, y no lo sabes. Cada palabra caía sobre ellos como un peso. El silencio era palpable, y las hojas temblaban, como si la naturaleza misma temiera la revelación. Pero no solo eso, agregó, acercándose más. Las entidades del más allá buscan a aquellos que buscan la luz. Lo que te da paz puede estar siendo contaminado por sombras que acechan. Tu hogar, tu espacio sagrado, puede estar rebosante de energía negativa. Un escalofrío volvió a recorrer la multitud. ¿Qué casa no tiene un rincón oscuro, un secreto guardado? Los cuerpos temblaban. Algunos comenzaron a murmurar: no puede ser, ¿será que hay algo ahí? Mientras la figura continuaba con su retórica hipnótica, span una historia sobre cómo esos aspectos invisibles pueden provocar caos físico en nuestra salud. Dolores sin explicación, cansancio abrumador, angustia incesante. Todo está conectado, y tú eres el hilo que sostiene este terror. ¿Alguna vez te despertaste sintiéndote como si no hubieras dormido? La tensión aumentaba. El suspenso era como un hilo delgado a punto de romperse. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha desuscrito sin previo aviso. Tómate un segundo para revisar el botón rojo de abajo y asegurarte de que sigues suscrito al canal. No me gustaría que te perdieras ninguno de los contenidos exclusivos que vienen. Y mientras estás ahí, dale un buen golpe al botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Conectemos. El ambiente se volvió más tenso. Una última verdad, dijo la figura, su voz ahora casi un susurro. Lo que percibes como cansancio puede ser un grito de auxilio de tu alma. Si no lo entiendes, sufrirás eternamente. ¿Te atreverás a confrontar lo desconocido? La multitud contenía la respiración, la incertidumbre era opresiva. A través de la bruma de la noche, una sombra se movió, aumentando el suspense. ¿Qué era realmente lo que acechaba entre ellos? ¿Una advertencia o una condena? La noche apenas comenzaba. Los murmullos comenzaron a elevarse de nuevo entre la multitud, cada voz impregnada de una mezcla de incredulidad y miedo. Los ojos de los presentes se movían de un lado a otro, buscando respuestas en las sombras que rodeaban el claro del bosque. La figura encapuchada permanecía inmutable, como una roca en medio de un torrente. Su presencia emanaba una autoridad inquietante. Despertar ahora. Repitió, con una intensidad que rasguñó el aire. La elección es tuya. Puedes seguir la corriente, o puedes romper las cadenas que te atan a la oscuridad. ¿Qué vas a elegir? Su pregunta resonó en el aire con un eco que parecía prolongarse más allá de lo físico, metiéndose en la mente de cada uno de ellos. ¿Estaban listos para emprender ese camino de confrontación? La incertidumbre los envolvía como una serpiente, cercando sus pensamientos. De entre la multitud, una mujer de cabello oscuro y ojos verdes levantó la mano. Temblando, preguntó: ¿cómo podemos liberarnos de esas energías negativas? La figura encapuchada se giró hacia ella, el brillo de sus ojos ocultos desvelando un destello de comprensión.
El primer paso es reconocer que esta realidad existe. Cada uno de ustedes debe mirar dentro de sí, identificar las sombras que habitan en sus corazones. Solo entonces podrán buscar la luz. Los presentes asintieron, aun cuando el miedo persistía en sus corazones. ¿Podrían enfrentar sus propios demonios? ¿Y si lo que encontraban era aún más aterrador de lo que imaginaban? La atmósfera se tornó más densa, como si las mismas sombras de la noche se acercaran para observarlos. Una risa suave interrumpió el silencio. Un hombre en el borde de la multitud, con una sonrisa burlona, se atrevió a cuestionar. ¿Es que realmente crees que algunas palabras van a cambiar lo que somos? Esto es ridículo. Al escuchar su escepticismo, la figura encapuchada se inclinó ligeramente, dejando que el viento agitara su capa. Ridículo, respondió, el eco de su voz resonando entre los árboles. Lo ridículo es dejarse consumir sin lucha. La energía, mis amigos, es un poderoso remedio, pero también un veneno. Si no lo controlas, se volverá tu carcelero. Las palabras repicaron como campanas en el fondo de las almas presentes, despertando una chispa de inquietud. Mientras la multitud seguía lidiando con el alcance de sus palabras, un repentino chillido rasgó el aire. Todos se volvieron hacia la dirección del sonido, los corazones latiendo rápidamente. Una figura oscura emergió del bosque, susurros de antiguas leyendas resonando en sus mentes. ¿Qué es eso?, alguien gritó, la voz entrecortada por el horror. La figura encapuchada apenas movió un músculo, pero sus ojos brillaban con una comprensión profunda. La verdad está por venir, dijo en un tono que parecía más antiguo que el tiempo mismo. La oscuridad siempre busca quien la porte. ¿Estás preparado para descubrir lo que esto significa? Unos pasos resonaron en la hojarasca, acercándose. La sombra avanzaba, y con cada momento, la tensión crecía. Los rostros que antes mostraban escepticismo ahora estaban llenos de pánico. ¿Qué pasaría si esa figura no era más que la manifestación de sus propias sombras? Fue en ese instante que la multitud comprendió que el verdadero desafío apenas comenzaba. Los ecos de paso se hicieron más cercanos y todo terminó cuando un grito desgarrador rompió la noche, llevando consigo la promesa de una revelación aterradora. Lo desconocido ya no era una mera pregunta, sino una amenaza tangible. ¿Acaso estaban realmente listos para enfrentar lo que iba a desatarse? La noche ya no era un refugio, era un laberinto oscuro donde cada elección podría significar su salvación o su condena. Afuera, las estrellas parpadeaban, ajenas a la tormenta que se desataba en el claro. La figura encapuchada, con una voz que retumbaba como truenos de advertencia, dijo: «Prepárense, la oscuridad viene». ¿Cómo la enfrentarán? La figura oscura salió a la luz, revelando una forma angulosa y enfermiza. Con cada paso, una ola helada parecía seguirla, atrapando a los presentes en un escalofrío profundo. Sus ojos, no eran ojos en absoluto, eran vacíos y devoradores, como pozos de desesperación que amenazaban con tragarse hasta el último atisbo de esperanza. El grito había llegado de su garganta, un sonido que no era humano, y más bien, una manifestación del miedo colectivo que se acumulaba en la atmósfera. «Retírense de aquí», gritó un hombre, su voz desgarrada por el terror. Sin embargo, las raíces del suelo parecían atrapar a todos en su lugar, como si algo sobrenatural les impidiera moverse, les recordara que su destino estaba ligado a esta noche oscura. La figura encapuchada permanecía erguida, imperturbable ante la tormenta emocional que estallaba a su alrededor. «No saben lo que traen», dijo ella, sus palabras capturando la atención de algunos, mientras otros intentaban huir, tambaleándose y tropezando entre el pánico. «Vienen a robar lo que ya no tienen. Pero esta vez, son ustedes quienes deben enfrentarlos». La sombra, ahora más cerca, extendió un brazo delgado y tembloroso. «Tu pacto se romperá, la eternidad no cederá ante los débiles». La voz era un eco de promesas quebradas, y cada sílaba resonaba como un gong en el alma de los que escuchaban. Aquel que había cuestionado a la figura encapuchada, ahora se aferraba a un árbol, sus manos temblorosas traicionando su aparente desdén.
No pueden, no deben, murmuró una mujer, su voz un hilo de desesperación. En sus ojos había un destello de comprensión. Esto es lo que somos, lo que llevamos dentro. La figura encapuchada asintió levemente. ¿Estás lista para ver tu verdad? La mujer soltó un grito ahogado, sintiendo que el peso de la sombra la seguía, escudriñando lo más profundo de su ser. Una luz federal comenzó a emanar de la figura encapuchada, creciendo en intensidad, desafiando a las sombras. Pero en ese momento, todo se oscureció. Una corriente de energía se sintió a través del aire, un viento hirviendo que atrapó a todos, llevándolos a una encrucijada. La lucha entre luz y sombra se intensificaba, y el suelo temblaba bajo sus pies. Despierta. Cada elección hecha te define. ¿Hasta qué punto llegarás para liberarte de lo que llevas dentro? Las palabras ardieron en cada mente, creando grietas en las creencias que habían sostenido por tanto tiempo. Las figuras presentes comenzaron a girar, sus ojos buscando en la multitud respuestas que no ofrecían consuelo. Un hombre, con el rostro bañado en lágrimas, dio un paso al frente. ¿Vamos a pelear?, preguntó, su voz trémula aunque resuelta. La pregunta colgó en el aire, como un canto esquelético que exigía respuesta. La figura encapuchada tomó un instante para respirar, su pecho subiendo y bajando mientras su mirada se mantenía en la figura oscura que se estaba formando ante ellos. El silencio se volvió palpable. La tensión era un hilo tenso esperando ser cortado. Sí, pelear, eso es solo el comienzo, sugirió, su tono transformándose de advertencia a una promesa inquietante. Pero, ¿están listos para el precio que se exige por esa lucha? Con esa pregunta resonando, el aire pareció congelarse. Las sombras alrededor comenzaron a moverse como serpientes, deslizándose sobre el suelo, mientras la multitud se debatía entre enfrentar sus verdades o sucumbir al miedo. ¿Podrían soportar la embestida de sus propios demonios, o dejarían que la oscuridad los atrapara para siempre? Mientras la noche se adensaba y los ecos de sus decisiones empezaban a tomar forma, un nuevo grito, este lleno de rabia, rasgó el silencio y un nuevo horror se desató. Las estrellas parecían mirar con preocupación, mientras la lucha por el alma de cada uno comenzaba a tomar un giro inesperado. ¿Qué se desatará cuando el último secreto revelado salga a la luz? La atmósfera se tornó espesa, cargada de una tensión electrizante que podía sentirse en cada fibra del cuerpo. La figura oscura avanzaba lentamente, como si se alimentara del miedo que emanaba la multitud. El suelo vibraba, resonando con la energía cruda que desbordaba de todos ellos, luchando entre lo que eran y lo que podrían llegar a ser. Pelear. Estamos condenados ya, gritó una voz desgarradora en la multitud. Un grupo se había rendido a la desesperación, cuyas siluetas empezaban a desvanecerse en medio de la oscuridad. La figura encapuchada exhaló un susurro firme, que resonó en los corazones de los indefensos. No todo está perdido si encuentran la fuerza adecuada. Un grito de guerra se elevó en la penumbra. Alguien, en un acto de desafío, levantó un bastón tallado, cuyo brillo apenas podía superar la densidad de la sombra. No tengo miedo. No más. La multitud se giró, algunos sorprendentemente admirados, otros increpando al osado con miradas de reproche. ¿Acaso es la valentía lo que traen, o es simplemente la necedad de enfrentar lo inevitable? Se burló la figura oscura, sus palabras como dagas que atravesaron el murmullo de la multitud. El eco de su risa resonaba como un trueno, convirtiendo cada grito en un lamento escalofriante. La figura encapuchada dio un paso al frente, atrayendo la atención de todos. La oscuridad no es solo enemiga. Es parte de nosotros, cada error, cada dolor que llevamos es su sentencia. No podemos cambiar lo que somos, pero podemos elegir cómo lidiar con ello. Las palabras evidentes abrieron una grieta, una chispa en la lucha interna de muchos. Algunos miraban al suelo, atados por sus propios fantasmas, mientras otros levantaban la mirada, como si el fuego dentro de ellos comenzara a resurgir. ¿Y si este luchador cede al miedo?, preguntó otro, una mujer con rasgos decididos. ¿Qué pasará entonces?
Su voz resonaba firme en la oscuridad, como un faro en medio de un torrente. Entonces, encadenará a otros en su conformismo, respondió la figura encapuchada. El miedo va más allá de uno mismo, se extiende y consume hasta el último resquicio de esperanza. Pero también, si uno se atreve a abrazar su verdad, puede liberar no solo su propio ser, sino a los que lo rodean. Una oleada de transformación recorrió a los presentes, una verdad profunda y liberadora anidándose en sus corazones. El hombre del bastón pareció adquirir más coraje, su mirada fija en la figura oscura que parecía alarmada por la lucha interna que estaba tomando forma en sus oponentes. Juntos, entonces lucharemos, proclamó, con su voz desgarrando la bruma de la desesperanza. Uno a uno, los demás comenzaron a unirse a él, un eco retumbante de respaldo se alzó entre ellos. ¿Están listos para cargar con el peso de sus sombras?, inquirió la figura encapuchada, su expresión un puente de seriedad que ahora resonaba con la multitud. Las sombras temblaron, inquietas ante la creciente determinación de los presentes. Se giraron, arremolinándose, creando remolinos de desespero, como si temieran la luz que comenzaba a arder. Con cada voz que se alzaba, la figura oscura retrocedía un poco más, digiriendo la incredulidad de la transformación que se estaba gestando. Sin embargo, en el fondo, una pregunta susurraba a través de la multitud: ¿qué precio necesitarían pagar al enfrentarse a sus sombras? Y justo cuando la luz parecía vencer a la oscuridad, un grito desgarrador resonó, trascendiendo el espacio. ¿No pueden escapar de lo que son? La figura oscura había tomado forma, su verdadero rostro se reveló, un caleidoscopio de miedos y deseos reprimidos. Al ver la verdad desnudarse, el horror se apoderó de los presentes. Cada rostro se giró hacia la figura encapuchada, como si esperaran que ella tuviera todas las respuestas. Pero en sus ojos, un nuevo destello de inquietud se encendió. ¿Están preparados para desencadenar el verdadero horror que habita en sus corazones? La pregunta pendía en el aire con tal pesadez que todos sintieron un escalofrío. A medida que la oscuridad se hacía más tangible, una decisión crucial estaba volviéndose inevitable. Y un inmenso silencio se apoderó del lugar, dejando que el miedo se asentara en los corazones de todos, mientras una nueva sombra se alzaba desde el fondo, lista para revelar secretos que nunca imaginamos. ¿Serían estos los secretos que los llevarían a su perdición definitiva? El silencio era abrumador. Cada corazón latía como un tambor en una noche de tormenta, mientras la figura oscura sonreía, revelando una mueca que mezclaba burla y desafío. ¿Cansados de pelear contra su verdad, o simplemente demasiado asustados para aceptarla? La multitud tembló. Las palabras hirieron más que cualquier golpe físico, rasgando las capas de coraje que tan arduamente habían comenzado a construir, y de repente, todo estalló. La mujer de rasgos decididos, impulsada por una rabia reprimida, gritó: ¿qué otra cosa podemos hacer sino enfrentar lo que somos? Es hora de liberarnos. Con ese grito, la energía en la oscuridad cambió. Las sombras, hasta ahora aparentemente insuperables, comenzaron a retroceder, como si fueran serpientes huyendo del fuego. La figura encapuchada asintió con solemnidad, su mirada impregnada de comprensión. Cada uno de ustedes lleva una chispa dentro. Pero para encenderla, deben confrontar el miedo que les atasca. La oscuridad puede ser un refugio, pero es también una prisión. ¿Cuántos están dispuestos a romper sus cadenas? Manos comenzaron a alzarse entre la multitud, titubeantes al principio, pero luego con la determinación de quienes han visto el abismo y eligen luchar por salir. ¿Qué tenemos que perder?, murmuró un joven al borde de las lágrimas. En su rostro, el reflejo de la lucha y la esperanza chocaban en un caudal de emociones. La figura oscura, al ver el cambio, pareció tambalearse por un instante. La fuerza de la unidad, esa energía cómplice entre ellos, luchó contra su influencia. No se engañen. Cada uno de ustedes es vulnerabilidad y fortaleza al mismo tiempo. Pero, ¿aceptarán su verdadera naturaleza, o se dejarán arrastrar por la corriente del miedo? Como si el aire se volviera más pesado,
las sombras comenzaron a formar rostros, inquietantes y familiares. Eran sus propios temores, sus traumas y fallos. Cada rostro emitía una nota discordante, resonando en la mente de aquellos que conscientemente preferían ignorarlos. «Mírenlos», gritó una mujer, cayendo de rodillas. «Son parte de nosotros, no podemos seguir huyendo». Su voz se alzó por encima del caos. Y, como si una corriente eléctrica atravesara la multitud, la gente comenzó a unirse a su clamor. «No más. No seré prisionera de mis sombras». La figura encapuchada sonrió, no con desprecio, sino con un reconocimiento devastador. Finalmente ven la verdadera lucha, la que solo se libra en sus corazones. ¿Pero están listos? Lo que viene a continuación no es un sencillo caos, los enfrentará con la esencia misma de lo que han negado ser. Un estremecimiento recorrió la multitud, un balanceo entre la adrenalina y el terror. ¿Estaban realmente listos? El joven que había hablado antes miró a su alrededor, sus ojos fijos en los rostros llenos de miedo, pero también de coraje. No somos solo sombras, somos luz, un fuego que ha estado esperando salir. Al escuchar esas palabras, una nueva ola de energía fluyó entre ellos. Sin embargo, justo cuando la tensión alcanzó su clímax, la figura oscura dio un paso adelante, su voz resonante parecida a un tambor de guerra. Recuerden, cada luz necesita combustible, y no siempre lo que arde es puro. ¿Están dispuestos a sacrificar su paz por la verdad que podrían desenterrar? El aire vibraba de expectativa, el tiempo parecía detenerse. Un frío helado recorrió la espalda de los presentes. La pregunta estaba fuera, ¿cuál sería el precio de deshacer las cadenas que tanto tiempo habían cargado? Una figura, oculta entre la multitud, se apartó del grupo y se adentró en la oscuridad, llevando consigo un envase repleto de secretos que podía alterarlo todo. Nadie pudo hacer otra cosa que observar, con los corazones latiendo al unísono, preguntándose si esa elección llevaría consigo la salvación o la condena definitiva. La respuesta permanecía oculta, terminando en un silencio aplastante, dejando a todos con una inquietante sensación de inminencia. ¿Qué secretos se desencadenarían de ese envase y qué consecuencias traería para quienes decidieran enfrentarlos? El silencio se hizo ensordecedor cuando la figura oculta comenzó a caminar hacia las sombras. Se movía como un espectro, cada paso resonando como un eco de un secreto a punto de revelarse. La multitud quedó paralizada, atrapada entre la curiosidad y el pavor. La figura giró, una sombra oscura que casi parecía desenredarse de la noche misma, y levantó el envase que había traído consigo. ¿Qué es eso?, preguntó una voz temblorosa entre la multitud. Las miradas se volvieron hacia el objeto, brillante y engañosamente atractivo en su oscuridad. Todos sintieron un tirón en sus entrañas, era como si el envase estuviera lleno de aire que, a su vez, contenía los susurros de los miedos más profundos de cada uno de ellos. Dentro de este envase hay verdades, verdades que han estado ocultas de ustedes mismos, que han estado esperando la oportunidad de salir, dijo la figura con un tono sombrío. Cada uno de ustedes debe decidir, ¿quieren enfrentarse a lo que nunca han querido aceptar o seguir viviendo en la ceguera cómoda de la ignorancia? Una oleada de murmullos recorrió la multitud, rostros palideciendo al mencionar verdades. La mujer decidida volvió a alzar la voz, chasqueando los dedos como si encendiera una chispa. No podemos seguir en sombras. ¿Qué tan malas pueden ser las verdades? Necesitamos enfrentar lo que somos, ¿no? La figura oscura sonrió levemente, su expresión delatando una mezcla de admiración y desdén. Algunas de estas verdades son tan devastadoras que pueden romper el hilo de la realidad tal como la conocen. Pero también contienen el poder de liberarlos. Fue en ese momento que el joven, con el corazón golpeando contra su pecho, se atrevió a dar un paso adelante. Lo que sea que haya dentro, nosotros lo enfrentaremos juntos. No nos dejaremos intimidar. Su voz resonó, y con ella surgieron olas de solidaridad. Pero el temor aún danzaba en sus mentes, como un halo de prisión, mientras la figura oscura inclinaba la cabeza,
el envase comenzó a vibrar suavemente, a emitir un brillo tenue mientras los murmullos se convertían en un clamor colectivo. ¿Están listos para el despertar?, preguntó, como si una corriente electrificada recorriera el aire, intensificando la sensación de peligro y revelación. Algunos comenzaron a gritar que sí, otros todavía dudaban, pero todos sentían la atracción magnética de lo desconocido. Una mujer con ojos llenos de lágrimas gritó: «Debemos enfrentar lo que nos destruye, lo que camina en la oscuridad. Abramos el envase». Pero justo cuando la figura oscura se preparaba para abrirlo, las sombras detrás de ellos se arremolinaron, produciendo un sonido gutural, casi aterrador. «Detrás de cada verdad hay un precio», advirtió la figura, su voz ahora un eco que resonaba en todos los rincones de la mente de la multitud. ¿Están dispuestos a pagar? Un aire de desesperación y ansiedad llenó el espacio. Las sombras parecían cobrar vida, formando siluetas que recordaban a aquellos que habían fracasado o sucumbido anteriormente. Cada figura era un recordatorio de lo que podrían perder: la paz, la seguridad, el refugio que habían construido con años de evasión. La multitud se tambaleó ante la posibilidad de enfrentar sus propios fantasmas en lugar de dejarse cegar por las mentiras que habían construido. De repente, la figura oscura levantó el envase hacia el cielo. Este es su momento. ¿Responderán al llamado de sus verdades o permitirán que el miedo los consuma? Las manos comenzaron a temblar, la esencia de la verdad flotaba en el aire como una melodía oscura, y en ese instante, un rayo de luz se filtró a través de las sombras, iluminando el rostro del joven. No dejaremos que nuestras sombras nos gobiernen. Queremos la verdad, cueste lo que cueste. Los ecos de los gritos se fundieron en un solo clamor decidido, un alarido que sacudió los cimientos de la noche. Sin embargo, justo cuando la figura oscura estaba a punto de abrir el envase, un estruendo ensordecedor se escuchó desde la oscuridad, reverberando como un trueno lejano. El viento se tornó tempestuoso y un frío helado recorrió la multitud. La tensión era palpable, el momento estaba a punto de explotar. Pero, de repente, todo se detuvo. Las sombras se agitaron, y el viento trajo consigo un susurro inquietante: ¿realmente saben lo que están a punto de desatar? La pregunta quedó en el aire, colgando como una tormenta, y la multitud, cesando su clamor, comprendió que las respuestas que tanto deseaban venirían con un costo que nadie podía anticipar. Una sombra oscura se cernía sobre la multitud, y el susurro penetrante resonaba como un eco dentro de sus mentes. Desatar lo que hay dentro de ese envase, pensaba el joven, con el corazón latiendo a 1000 por hora en su pecho. ¿Qué podría ser tan devastador? La figura oscura susurró algo al envase, un sonido ininteligible que atrapó la atención de todos. Un frío penetrante cubrió el espacio y, de repente, la figura oscura dejó caer el envase al suelo. Se rompió en 1000 pedazos y, en un haz de luz que iluminó la escena, un vórtice de sombras emergió, serpenteando hacia la multitud como si quisiera tragarse sus almas. Gritos de terror alzaron la voz, algunos se arrodillaron y otros comenzaron a retroceder. La desesperación se había apoderado de ellos. ¿Qué es esto? ¿Qué hemos hecho?, gritó una mujer con el rostro demacrado, mientras el viento arrastraba su desconsuelo. La figura oscura, en medio del caos, levantó las manos al cielo. Silencio, su voz resonó, y, sorprendentemente, la multitud se detuvo, cautiva por la autoridad en sus palabras. Esto no es solo un caos, es una oportunidad. Ustedes han desatado las verdades que anhelan conocer y también aquellos secretos que preferirían olvidar. Ustedes tienen la fuerza para enfrentar lo que viene. Las sombras, ahora visibles, tomaron forma. Eran rostros familiares, sus propios miedos, sus traumas, pasiones olvidadas que llevaban dentro. Estos espectros comenzaron a moverse por la multitud, tocando a algunos, mientras otras figuras se mantenían a distancia, pero siempre acechando. Una figura etérea, hacía frente al joven, mostrando un rostro familiar. Soy el arrepentimiento que llevas contigo. Has huido de mí, pero aquí estoy. Enfréntame o serás arrastrado por el miedo. El joven,
paralizado, sintió el frío helado del pasado invadirlo. ¿Sería capaz de enfrentarlo? Mientras tanto, la mujer con lágrimas en los ojos se levantó. No. No dejaremos que nos controle, se gritó, y cada palabra salió como un rayo de luz entre la oscuridad. Otros se unieron a ella, encontrando la valentía para enfrentar sus propias sombras. La figura oscura sonrió ante el fervor creciente. Así es, aquí reside el poder. Cada uno debe decidir, ¿combatirán sus obstáculos o se dejarán consumir? Detrás de cada verdad que revelen hay una fuerza inexplicable que puede liberarlos. Mientras más miembros de la multitud reclamaban su valentía, las sombras parecía que se debilitaban, pero no sin luchar. Los ecos de sus desesperaciones llenaban el aire, creando una sinfonía de vulnerabilidad. De pronto, un grito resonó. «Es mi culpa. Los perdí a todos por mi cobardía». Era un hombrecillo que se arrodilló, debilitando más el aura de las sombras que lo rodeaban. Los otros comenzaron a reconocer sus propios tiempos de debilidad y el aire se llenó de susurros de aceptación. La esfera oscura que los retenía parecía reducirse en poder, incluso mientras las sombras acentuaban su danza. «Resistan», gritó el joven, ahora tomó la iniciativa. «La verdad duele, pero son nuestras verdades. No dejaré que nos arrastre el pasado, avancemos juntos». Con esto, un rayo de luz brillante surgió de la multitud, iluminando su lucha, y los espectros comenzaron a desvanecerse, llevándose parte del peso que llevaban en sus corazones. El rumbo estaba cambiando, pero la figura oscura observaba sin inmutarse. Lo que han comenzado no tiene vuelta atrás. Pero recuerden, este es solo el comienzo. La figura dio un paso atrás, su voz ahora un susurro casi imperceptible. ¿Están listos para los secretos que todavía yacen en las sombras? El aire estaba crispado, la multitud sintió que la victoria estaba cerca, pero la incertidumbre de lo que vendría saboreaba a cada uno de ellos. La noche aún guardaba misterios que desentrañar, fuerzas antiguas por enfrentarse. Y así, la pregunta persistía, ¿cuál será el siguiente paso en su despertar? El joven respiró hondo, sintiendo como la luz recién descubierta se filtraba en su ser, disipando las sombras de lo que había sido. Pero a pesar de esa chispa de esperanza, la atmósfera seguía cargada de una tensión palpable. Las sombras que se habían desvanecido apenas habían cedido, y la figura oscura, en sus largas y retorcidas formas, seguía presente, observando como un depredador atento. «¿Qué significa esto?», murmuró a su lado un hombre de voz temblorosa, como si hablara más para sí mismo que para el resto. ¿Estamos realmente listos para enfrentar lo que hay aquí? Esa duda se extendió como un eco por la multitud. Cada rostro reflejaba una mezcla de valentía y miedo, el brillo de la luz que habían invocado ahora titilaba entre la incertidumbre. La figura oscura volvió a hablar, su tono cargado de una burlesca serenidad. No es suficiente con rebelarse. Para eliminar las sombras que los atormentan, deben enfrentarse a las verdades que han ignorado. No serán libres hasta que reconozcan la oscuridad que habita en cada uno de ustedes. Un viento helado recorrió el lugar, barrido por sus palabras, mientras las sombras parecían cobrar vida, creciendo en fuerza y deseo de hacerles frente. Pero algo dentro del joven ardía con determinación. «No. Esto es nuestro momento», gritó, alzando la voz por encima del murmullo de la multitud. «No se dejen engañar por el miedo. Juntos, podemos dedicar este tiempo a iluminarnos, a liberarnos». Algunas manos se alzaron hacia él, esos gestos eran la aceptación y el reconocimiento de las luchas que cada uno enfrentaba. Las sombras retrocedieron momentáneamente ante su unidad. Sin embargo, de inmediato se reagruparon, tomando forma de lo que habían sido, tristezas, fracasos, recuerdos que nunca quisieron volver a enfrentar. De repente, una sombra se despojó de su forma ominosa y se transformó en un espectro del pasado del joven. Era su madre, su mirada perdida y cansada. ¿Acaso no te dije que tus temores te consumirían? ¿Nunca debiste desear conocer? Su voz resonaba con amor pero también con una carga de reproche. El joven sintió que su pecho se apretaba.
No puedo dejar que tu dolor me detenga. Tu amor me da fuerzas, madre. Y en su respuesta, un fogonazo de luz emanó de su pecho. La multitud comenzó a recordar, a confrontar lo que habían enterrado, la culpa, la tristeza, el rencor. Cada uno luchaba contra sus propios espectros, pero la figura oscura sonrió, mostrando dientes afilados. Les han dado poder momentáneo. Las sombras son más fuertes de lo que creen. Su valentía es admirable, pero insuficiente, aún tienen secretos que no se atreven a enfrentar. ¿Qué secretos?, preguntó una voz femenina del fondo. ¿Qué más debemos saber? Ya estamos cansados de esconder. La mujer estaba llena de una rabia que, aunque pequeña, resonaba. ¿De verdad están preparados para la verdad? La figura oscura se inclinó hacia adelante, en un gesto casi seductor. Algunas cosas no se pueden cambiar, no importa cuánto lo intenten. Algunos de ustedes llevan consigo más que solo sus propios miedos. Silencio. La tensión era casi física. Los rostros se tornaron serios, miradas se cruzaron, comprendiendo que aún había piezas del rompecabezas por descubrir. El joven sintió que su corazón se aceleraba. ¿Qué más había que liberar? ¿Qué secretos oscuros debían enfrentar? De pronto, un grito desgarrador resonó al fondo, gente empezó a mirar hacia atrás, y una sombra irrumpió en medio de ellos, emanando un aura tan densa que el aire se retorció. Es hora de revelar las verdades que han estado escondidas. Con un nuevo terror, la multitud se preguntó, ¿qué secretos vendrían a la luz? ¿Qué verdades devastadoras estaban a punto de desatarse? La noche aún guardaba su más oscuro secreto, y la figura oscura lo sabía, y así, la redundante pregunta resonaba entre ellos, ¿están listos para enfrentar no solo sus sombras, sino también la herencia del dolor que llevan dentro? Un silencio estremecedor se apoderó de la multitud cuando la sombra avanzó, su forma se defina lentamente, revelando no solo un ser aterrador, sino también ecos de desdichas pasadas y relatos nunca contados. El aire se sentía pesado, como si cada alma presente cargara una losa invisible, mientras los ojos se llenaban de confusión y miedo. ¿Quién eres tú?, gritó una mujer con voz firme, tratando de sostener su convicción a pesar del temblor en su interior. ¿Por qué has venido aquí? La sombra sonrió, su rostro era un collage de rostros perdidos. Yo soy sus verdades, sus recuerdos olvidados, lo que han decidido enterrar. Su pasado no está muerto, vive en cada uno de ustedes, esperando a ser liberado. Las palabras se extendieron como un veneno en el aire, calando hondo en cada uno de los presentes. El joven sintió cómo se le revolvía el estómago. Había algo oscuro en el aire, como un trueno distante que prometía tormenta. No podemos permitir que esto nos consuma. Ya no más. Pero el dominio de la figura oscura era inminente. Al pronunciar cada palabra, comenzó a entrelazarse con las sombras de los presentes, una danza grotesca que desnudaba sus temores y secretos más ocultos. En cada rostro se reflejaba un miedo único que empezaba a manifestarse, como imágenes que brillaban entre la penumbra. ¿Sabes lo que realmente duele?, la sombra continuó. La traición de aquellos que dicen amarte, la noción de que el dolor es lo que han heredado de sus ancestros. Miren a su alrededor y vean lo que sus familias les han legado. Una voz quebrada resonó entre los murmullos, no es cierto. Hemos luchado. ¿Por qué deberíamos cargar con el peso de otros? La figura oscura soltó una risa fría. ¿Lucha? ¿Qué es luchar sin verdaderamente enfrentarse a las raíces del dolor? Lo que niegan, los consume. Ustedes son el eco de aquellos que también sufrieron, que también fallaron. El joven, sintiendo el ardor de la luz dentro de él, avanzó. Basta. El pasado no define quiénes somos. Puedo sentir la historia corriendo por mis venas, pero no me define. La inmensidad de nuestro sufrimiento no es un fardo, es parte de la lucha por la transformación. La sombra se retorció, el aire a su alrededor vibró intensamente, como si todo el espacio estuviera en suspenso. Perfecto, querido joven.
Entonces, ¿estás listo para el sacrificio? ¿Para revelar todo lo que has ocultado? ¿Para convertirte en todo lo que debes ser? Las murallas de fortaleza del joven se tambalearon. Recordó sus noches de insomnio, su lucha contra la ansiedad, los cuerpos de aquellos que había tenido que enterrar sin poder despedirse. Las lágrimas brotaron de sus ojos como torrentes. Había una verdad que nunca había querido ver, su lucha por escapar de esas sombras era lo que le había fortalecido. Sí. Estoy listo, estoy dispuesto a enfrentar mi verdad, exclamó, posicionándose frente a la figura oscura. La respuesta fue un grito desgarrador que resonó por la noche, tanto de dolor como de liberación. La figura oscura absorbió la luz del joven y se transformó en un maremoto de sombras que chocaban contra los cuerpos presentes, deterreyéndose en múltiples fragmentos. El frío se apoderó de la atmósfera, y la multitud sintió que el aire se volvía denso. Las verdades que habían estado escondidas eran inminentes. ¿Qué sucedería cuando esa sombra se desatara en toda su magnitud? ¿Cuáles de sus más profundos secretos se revelarían en el eco de sus gritos? Prepárense. Este es solo el principio. La sombra se desvaneció en una risa burlesca, en la penumbra. El joven se dio cuenta de que en su valentía podría también encontrarse el mismo abismo que los había atormentado. ¿Sería suficiente ese fervor para sobrevivir a la tormenta que se avecinaba? Y así, en la cuerda floja de su destino, la pregunta se cernía en el aire: ¿están realmente listos para liberarse de las cadenas que han heredado, incluso si eso significa enfrentar lo que más temen? La noche había llegado a su clímax. Los ecos de los gritos y susurros reverberaban en el aire denso y cargado de tensión. La figura oscura, aún sonriendo, se retorcía entre las sombras, como si se alimentara de los miedos colectivos que la multitud irradiaba. Sin embargo, a pesar de la desesperanza palpable en sus corazones, cada uno sintió que una chispa de coraje comenzaba a brotar. «Ya basta», exclamó la mujer de ojos llenos de lágrimas, su voz resonando como un tambor de guerra. «No más correr, no más ignorar. Esta es nuestra lucha y la enfrentaremos juntos». Su declaración encendió la llama de la determinación en muchos, quienes comenzaron a alzar sus voces a medida que la energía del miedo se transformaba en un grito de desafío colectivo. El joven de alma ardiente, aún abarrotado por el peso de su pasado, se adelantó. No somos solo sombras, somos luz mezclada con oscuridad. Cada dolor, cada sombra que enfrentamos, es parte de nuestro viaje. No podemos dejar que nos consuma, debemos abrazarlo. Su llamada resonó a través del claro, y los presentes comenzaron a unirse a su causa. Las sombras, ahora más visibles y peligrosas, comenzaron a retroceder, como si su poder se debilitara ante la creciente unidad de los corazones determinados. La figura oscura se mostró escéptica, pero incluso ella podía sentir la marea cambiar. Luchó por mantener el control, pero era evidente que sus números comenzaban a disminuir. ¿Qué creen que lograrán enfrentándose a mí?, inquirió, la burla teñida de preocupación. Pero esa vez, su reto no apagó la ardiente resistencia de la multitud. No sabemos lo que está por venir, replicó una voz profunda desde la parte trasera. Pero juntos enfrentaremos lo que quiera venir, y si cae el remanente de nuestras sombras, caeremos igualmente en unidad. No tememos a la verdad que llevamos por dentro. Ciertamente, esas palabras evocaron un profundo entendimiento. Todos habían enfrentado pérdidas, arrepentimientos y sombras. Aquella figura oscura, en su extraño eco de desdén, había comenzado a tambalearse y encoger ante la unidad genuina de los presentes. «Dale un paso hacia el abismo», gritó el joven, tendiendo su mano hacia lo desconocido. «Daremos un paso más hacia la luz. Abrámonos al dolor de nuestros relatos y dejemos que nos transformen». Sin dudar, uno a uno, comenzaron a dar un paso hacia adelante, y el claro, antaño lleno de miedo, se transformó en un espacio de luz. Poco a poco, la figura oscura empezó a desvanecerse, la risa burlona se apagó, dejando a su paso un silencio ensordecedor. En ese momento, los recuerdos traicionados comenzaron a liberarse, danzando entre los presentes.
sus miedos y secretos, mientras flotaban por el aire, fueron envueltos por la luz generosa que comenzaba a brillar. Los rostros turbados por el horror inicial comenzaron a cobrar vida nuevamente. Llanto y risas entremezclados resonaban en el bosque, un eco de liberación. Esto es lo que realmente somos, susurraban unos a otros mientras las sombras intentaban retroceder. No somos menos que nuestros errores, sino más por enfrentarlos. Finalmente, cuando toda la oscuridad parecía estar consumida, la figura encapuchada avisó desde la distancia. El viaje no ha terminado, aún les queda mucho por aprender. Pero las cadenas ya no son su realidad, han roto la prisión en la que residían. Y con esas palabras, quien había sido el caos se convirtió en calma, el aire se despejó y con cada corazón aliviado, la multitud empezaba a comprender, la lucha no había sido solo contra las sombras externas, sino contra las internas que llevaban tanto tiempo ignoradas. Ellos ahora eran un faro, no solo para sí mismos, sino para todo aquel que hubiera sentido la opresión de sus propias verdades. Agradecimientos flotaban entre el grupo, abrazos silenciosos. En ese bosque, cuya oscuridad solía reinar, había surgido una potencia renovada, una comunidad recolectada de trozos rotos pero valientes. Lo que hemos compartido aquí, habló la mujer decidida, dará fuerza para seguir adelante y defender la luz que hemos despertado en nuestros corazones. Y así, bajo un cielo estrellado, el grupo emprendió su camino hacia casa. Ya no estaban solos, cargaban con sus verdades y su fortaleza. Habían encontrado el valor no solo para desafiar sus sombras, sino también para seguir adelante con una nueva comprensión, la unión de sus historias, el abrazo de su luz y oscuridad, podía llevarlos hacia un futuro donde su espíritu jamás se viera atado nuevamente. El bosque era testigo de su transformación, las sombras comenzaban a desvanecerse en el horizonte, mientras los ecos de su viaje resonaban en sus almas, guiándolos hacia adelante. Recuerda, querido lector, el viaje hacia la verdad y la sanación nunca es fácil. Pero aquí está el momento de despertar. Necesitas suscribirte ahora. Dale like ahora para alimentar el algoritmo. Llena la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre esta increíble conclusión. Comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esto. No esperes ni un segundo más para compartir esta historia.